Hay algo en nosotros que no se apaga, aunque el tiempo pase, aunque intentemos disimularlo, aunque digamos ya lo superé, hay heridas que siguen haciendo eco en el alma. Son como esas canciones viejas que suenan cuando menos lo esperas, o como una fotografía guardada al fondo de un cajón que todavía duele mirar. No se ven, pero están. Y si no las dejamos que hablen, terminan gritando por dentro. He conocido a tantas personas que viven como si nada pasara, pero si uno mira con un poco más de atención, se nota que están rotas. Gente que sonríe por fuera, pero sangra por dentro. Personas que aprendieron a sobrevivir sin jamás aprender a sanar. Y eso no es vida, eso es una prisión emocional con paredes invisibles. Todos llevamos heridas, algunas visibles, otras que sangran en silencio. Y no importa si eres pastor, empresario, madre soltera o joven estudiante, el dolor no pregunta quién hiere, te encuentra donde estés. A veces llega con un divorcio, otras con una traición, otras con la muerte de alguien que amabas o simplemente con palabras que marcaron tu alma. Pero no se trata de cuánto duele, sino de lo que haces con ese dolor. Hoy quiero decirte algo que tal vez nunca te dijeron. El dolor no fue tu culpa, pero la sanidad es tu responsabilidad. No escogiste que te hirieran, no pediste pasar por esa noche oscura, pero sí puedes decidir qué harás con las cicatrices. Puedes dejar que te definan o permitir que te transformen. Jesús también tuvo heridas, en sus manos, en sus pies, en su costado. Pero esas heridas no fueron su vergüenza, fueron su victoria. Porque las manos perforadas del Salvador se convirtieron en prueba de amor eterno. Así que no escondas tus heridas, no las tapes con maquillaje espiritual. Lo que hoy te duele puede ser mañana el testimonio que levante a otros. No quiero que pienses que esto es una charla de autoayuda, no. Esto es un llamado de Dios para que te atrevas a escuchar su voz entre el ruido de tus heridas. Porque muchas veces Dios nos habla a través del dolor. Él no envía la herida, pero la usa. Cuando el corazón está roto, los oídos del alma se abren. Por eso, si estás pasando por una etapa difícil, no es el fin. Tal vez es el principio del proceso de sanidad. Me gusta lo que dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. Y la verdad de hoy es esta: no puedes sanar lo que niegas. Mientras sigas diciendo, estoy bien, no me duele, ya pasó, estás construyendo un muro que impide que la gracia de Dios fluya. Dios no puede sanar lo que tú escondes. A veces creemos que sanar es olvidar, pero sanar no tiene nada que ver con borrar la memoria. Sanar es recordar sin dolor, es mirar atrás sin que te queme el alma, es poder hablar del pasado sin que te tiemble la voz, es entender que lo que te rompió también te construyó. ¿Sabes qué hace el enemigo? Te convence de que tu herida es tu identidad, te susurra. Eres la abandonada, el traicionado, la que no vale nada, el que siempre falla. Pero eso es mentira. Tu identidad no está en lo que perdiste, sino en lo que Dios dice de ti. Él dice que eres su hija, su hijo amado. Dice que te creó con propósito, que te pensó antes de que existieras. Por eso, hoy quiero hablarte del primer paso hacia la sanidad. Recordar el golpe, pero desde los ojos de la fe. No para revolver el dolor, sino para reconocer dónde empezó la herida. Porque mientras no sepas dónde sangras, no sabrás dónde pedir ayuda. Recuerdo una vez una mujer que me escribió después de una conferencia. Me dijo: pastor, he orado, he ayunado, he servido, pero sigo sintiendo el mismo vacío. Y le pregunté: ¿has hablado alguna vez con Dios sobre la primera vez que te dolió? Ella lloró. No porque no creyera en Dios, sino porque nunca se había atrevido a mostrarle su herida. A veces queremos que Dios sane lo que no le mostramos. Dios no tiene problema con tu dolor. Él no se escandaliza por tus lágrimas, no se ofende por tu enojo, no se asusta por tu tristeza. Él entiende. Jesús también lloró ante la tumba de Lázaro. Y si el Hijo de Dios lloró, tú también puedes hacerlo. No hay vergüenza en llorar.
Llorar no es debilidad, es sinceridad del alma. Muchas veces nos enseñaron que la fe consiste en aparentar fortaleza, en decir, todo está bien, aunque el corazón se parta en 1000 pedazos. Pero eso no es fe, eso es negación. La verdadera fe no niega el dolor, lo atraviesa. La fe no cierra los ojos a la herida, la lleva delante del médico divino. Dios quiere que recuerdes el golpe, no para castigarte, sino para ubicar el punto donde necesita tocarte. Como un cirujano que busca la raíz de la infección, el Espíritu Santo quiere entrar justo allí donde tú no dejas que nadie entre. Porque allí, en ese rincón escondido, comienza la verdadera sanidad. No es fácil mirar atrás. Hay recuerdos que duelen como si fueran de ayer. Pero si no miras atrás con los ojos del alma, seguirás caminando con una venda en el corazón. Y quien camina herido, hiere. Por eso tantos hogares están llenos de gritos, silencios, distancias. No porque no se amen, sino porque no se han sanado. Tal vez creciste escuchando palabras que te marcaron, no sirves, nunca vas a lograrlo, nadie te va a amar. Tal vez fuiste herido por alguien que debió cuidarte o traicionado por alguien en quien confiaste. Pero déjame decirte algo, lo que los hombres rompieron, Dios lo puede reconstruir. Y no solo eso, puede hacer algo mejor de lo que era. Hay un pasaje que me conmueve profundamente en el Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no se acerca a los perfectos, se acerca a los quebrados. No a los que esconden su dolor, sino a los que lo exponen delante de Él. Por eso, si hoy estás roto, estás en el lugar perfecto para un milagro. Tal vez llevas años pidiendo que Dios cambie tus circunstancias, pero Él quiere cambiar tu corazón. Porque cuando el corazón se sana, la vida entera cambia de color. Los mismos problemas parecen más pequeños, las mismas personas más fáciles de amar. La sanidad interior transforma tu mirada. He aprendido que las heridas no sanadas se convierten en lentes rotos. Ves la vida distorsionada, interpretas todo a través del filtro del dolor. Si alguien te corrige, crees que te rechaza. Si alguien se aleja, crees que te abandona. Si alguien te ama, sospechas. No porque los demás sean malos, sino porque el corazón herido no sabe recibir amor. Por eso el primer paso es reconocer: estoy herido. No con culpa, sino con valentía. Porque admitirlo no te hace débil, te hace humano. Y cuando aceptas tu humanidad es cuando Dios puede mostrar su divinidad. A veces me preguntan por qué Dios permite el dolor. Y no siempre tengo respuestas, pero sí sé esto. En medio del dolor, Dios nunca se va. El mismo que estuvo en el horno con los 3 jóvenes hebreos está contigo en tu fuego. El mismo que estuvo con Daniel en el foso está contigo en tu miedo. Él no promete una vida sin heridas. Promete una vida donde ninguna herida será inútil. Me gusta pensar que cada cicatriz cuenta una historia, no solo de lo que sufriste, sino de lo que superaste. Y cuando alguien te mire y diga, no pareces alguien que haya pasado tanto dolor, podrás sonreír y responder, es que Dios me reconstruyó desde dentro. Este mensaje no es para los que están cómodos, es para los que sangran por dentro. Para los que ya no tienen fuerzas para fingir, para los que dicen, Dios, ya no puedo más. Y a ellos les digo, estás a un paso de tu milagro. Porque cuando llegas al final de tus fuerzas, empieza la fuerza de Dios. Así comienza la sanidad, reconociendo el golpe, dejando que Dios mire tu herida. No corras de Él, corre hacia Él. No te escondas detrás de la religión, muéstrale tu corazón real. Porque no hay sanidad donde hay máscara, pero donde hay verdad, hay libertad. Hoy, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo te está recordando momentos, rostros, palabras, lugares, no para torturarte, sino para invitarte a entregar eso. Él no te pide que lo olvides, te pide que se lo entregues. Y quiero cerrar esta primera parte con una promesa. Todo lo que el enemigo quiso usar para destruirte,
Dios lo usará para bendecir a otros. Tus lágrimas serán semilla de esperanza para alguien más. Tus cicatrices serán el mapa que otros seguirán para encontrar sanidad. Así que no temas al eco de tu herida. Escúchalo, porque entre esos ecos hay una voz suave y poderosa que te dice: no terminó tu historia. Solo está empezando el capítulo de la sanidad. Hay momentos en la vida en los que uno siente que el alma pesa más que el cuerpo. Es como si llevaras dentro una mochila llena de piedras y cada piedra tiene un nombre: rechazo, traición, abandono, culpa, miedo. Caminas, trabajas, sonríes, pero por dentro algo duele, algo arde, algo no encaja. Y sin embargo aprendimos a vivir así, como si fuera normal. Nos acostumbramos al dolor, lo disfrazamos de rutina, lo llamamos así soy yo, pero no naciste para cargar con heridas, naciste para sanar. No fuiste creado para sobrevivir a medias, sino para vivir completo, libre y en paz. Recuerdo cuando era niño y me caía en la calle, mi madre me decía: muéstrame la herida. Yo no quería porque dolía, porque me daba vergüenza, pero ella sabía que si no la limpiaba se iba a infectar. Eso mismo pasa con las heridas del alma. Si las escondes, si las tapas con silencio o con orgullo, se infectan, se convierten en resentimiento, en enojo, en una tristeza sin nombre. Y poco a poco te van robando la alegría. Por eso, el segundo paso hacia la sanidad es reconocer el dolor. No basta con saber que fuiste herido, tienes que atreverte a sentirlo, a ponerle nombre, a confesarlo delante de Dios. No puedes sanar lo que niegas y no puedes liberar lo que no reconoces. Hay quienes prefieren aparentar fuerza como si llorar fuera una falta de fe. Pero el mismo Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió. El Hijo de Dios, el mismo que tenía poder para resucitarlo, se detuvo y lloró. ¿Por qué? Porque las lágrimas no son un signo de debilidad, son un lenguaje del alma. Son la manera en que el corazón se comunica con el cielo. Cuando lloras delante de Dios, no estás cayendo, estás entregando. A veces nos educaron para ser duros, para no mostrar emociones. Nos dijeron: los hombres no lloran, las mujeres fuertes aguantan, el cristiano no se queja. Y así crecimos, tragando tristeza, sonriendo por compromiso, orando sin sentir, cantando sin creer. Pero Dios no te pidió que finjas. Él te pide verdad. Dice el Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. La sanidad empieza cuando dejas de mentirte. Hay una historia que siempre me conmueve. Una mujer que había sufrido por años una enfermedad. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno pudo curarla. Sin embargo, cuando oyó hablar de Jesús, pensó: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y lo hizo, tocó, creyó y fue sanada. Pero Jesús se detuvo y dijo: ¿quién me tocó? No porque no supiera quién era, sino porque quería que ella hablara. Quería que lo dijera con su propia voz. Cuando ella se acercó temblando y confesó todo lo que había pasado, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. La sanidad no se completó cuando tocó el manto, se completó cuando reconoció su historia. Así es contigo. La sanidad empieza cuando hablas, cuando dejas que el corazón se sincere delante de Dios. No se trata de contárselo a todos. Se trata de contárselo a Él. No necesitas publicar tu herida, necesitas presentarla. Y cuando lo haces, algo cambia en el cielo, porque el dolor escondido se convierte en una cárcel, pero el dolor confesado se transforma en libertad. He conocido personas que no pueden amar porque siguen dolidas por lo que alguien les hizo hace 20 años. Otros no pueden confiar porque aún viven en la sombra de una traición. Algunos no pueden disfrutar la vida porque todavía sienten culpa por un error del pasado. Pero no puedes avanzar mirando siempre el retrovisor. Si no reconoces el dolor, te conviertes en rehén de lo que pasó. Y el pasado no merece tener tanto poder sobre ti.
El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no se glorifica en tu perfección, sino en tu vulnerabilidad. Cuando tú dices, no puedo, Él dice, yo sí puedo. Cuando tú dices, me duele, Él dice, te entiendo. Cuando tú lloras, Él llora contigo. Porque el Dios de la Biblia no es un juez frío, es un Padre que se conmueve. Hay quienes oran para que Dios les quite el dolor, pero a veces Él no lo quita de inmediato porque quiere enseñarte algo a través de Él. No es castigo, es formación. El dolor, cuando se entrega en las manos correctas, se convierte en maestro. Te enseña empatía, te enseña paciencia, te enseña a depender del cielo. Ninguna lágrima es en vano si cae en las manos de Dios. Tal vez hoy digas, Dante, ya lloré mucho, ya sufrí demasiado. ¿Pero lloraste delante de Dios o solo delante del espejo? Porque llorar delante de Dios no es lo mismo que lamentarse en soledad. Llorar delante de Dios es entregarle las ruinas. Es decirle, aquí está mi alma, reconstrúyela tú. Él sabe cómo hacerlo. El mismo que tomó polvo y formó al hombre puede tomar tus pedazos y hacer algo nuevo. A veces el mayor milagro no es que Dios cambie lo que te pasó, sino que cambie lo que eso produjo en ti. Porque el evento ya ocurrió, pero la herida sigue viva. Y la sanidad no borra el recuerdo, sana la emoción atada a él. Ya no duele igual, ya no pesa igual. Cuando reconoces tu dolor, el recuerdo pierde poder. No permitas que el dolor no resuelto se vuelva tu identidad. No eres la divorciada, el fracasado, la víctima. Eres hijo, eres hija del Dios que sana. Y tu historia no termina en el punto donde te rompiste. Comienza en el punto donde dijiste, Señor, ayúdame. Hay personas que tratan de huir del dolor buscando distracciones, trabajo, redes, comida, relaciones. Pero el vacío sigue ahí, porque el dolor no se cura tapándolo, sino enfrentándolo. Es como querer curar una herida con perfume. Huele bien, pero sigue abierta. Solo el aceite y el vino del Espíritu Santo pueden sanar de verdad. Me impresiona lo que dice el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice los critica, ni los juzga, ni los ignora. Dice que los sana. Eso significa que Dios tiene tiempo para ti, que tu dolor no le resulta insignificante. Si te duele, a Él también. Tal vez creciste sin escuchar te amo, o fuiste alguien que dio mucho y recibió poco. Tal vez confiaste en quien te traicionó. Tal vez fuiste la fuerte de todos, pero nadie fue fuerte por ti. Hoy Dios te dice, déjame ser tu fuerza. Reconoce tu fragilidad, porque solo el alma que se rinde puede ser levantada. No hay oración más poderosa que un Dios me duele. No necesitas palabras rebuscadas, ni discursos religiosos, solo verdad. A veces la oración más sincera es una lágrima. Y créeme, cada lágrima que cae es una semilla de restauración. Cuando reconoces tu dolor, también reconoces tu necesidad de Dios. Y allí sucede el milagro, porque mientras creas que puedes solo, Él espera. Pero cuando dices no puedo más, Él interviene y lo hace a su manera, suave pero profunda, sin forzar, sin presionar, pero transformando todo a su paso. El dolor reconocido se convierte en puerta. Entras roto y sales restaurado. Entras vacío y sales lleno. No porque cambió tu pasado, sino porque cambió tu corazón. Dios no necesita que lo entiendas, necesita que confíes. Él sabe cómo tomar tus lágrimas y convertirlas en bendición. Recuerdo una vez que alguien me dijo, Dante, creo que ya no puedo amar. Le pregunté por qué. Me respondió, porque me dolió demasiado. Y le dije, entonces no estás muerto, estás vivo. Solo alguien que amó puede doler. Pero si Dios te permitió sentir el dolor, también te dará la capacidad de sentir amor otra vez. Porque el mismo corazón que se rompió puede volver a latir más fuerte. Reconocer el dolor es abrirle la puerta al proceso. No es un acto de debilidad, es un acto de fe. Es decirle a Dios, sé que estás aquí,
sé que me ves y sé que puedes sanarme. Y cuando haces eso, algo cambia. Tal vez no lo notes de inmediato, pero el cielo se mueve. Los ángeles preparan el terreno, el Espíritu empieza a trabajar. Dios no tiene prisa. Él no está apurado en sanar lo que llevó años en romperse. Lo hace paso a paso, con ternura, con precisión. Y mientras lo hace, te enseña a confiar. Cada día un poco menos de dolor, cada día un poco más de paz, hasta que un día te das cuenta de que ya no sangra. Si hoy reconoces tu dolor, estás en el camino correcto. No retrocedas, no te castigues por sentir, no te avergüences de tus lágrimas, no te compares con los demás. Cada uno tiene su propio proceso y el tuyo también tiene sentido. A veces lo que más duele hoy será lo que más bendiga mañana. Dios no desaprovecha nada. Usa incluso tus lágrimas como tinta para escribir una historia nueva. Así que reconoce tu dolor, pero no te quedes ahí. Porque reconocerlo es abrir la puerta. Y detrás de esa puerta está el Dios que sana. Y quiero que lo recuerdes siempre. Lo que no se reconoce se repite, pero lo que se confiesa se sana. Hoy puede ser el día en que empiece tu libertad. Hoy puede ser el día en que Dios cambie tu por qué en un para qué. Quizás este sea el momento de mirar al cielo y decir, Señor, no entiendo, pero confío. Y en ese suspiro empieza la verdadera sanidad, porque el corazón que se atreve a reconocer su dolor es el mismo que se abre para recibir el amor que lo cura. Hay momentos en la vida en los que uno siente que, aunque todo avanza, algo dentro se quedó atascado. Es como si caminaras con una cuerda invisible atada a lo que viviste. Quieres correr hacia el futuro, pero algo te ala hacia atrás. Intentas avanzar, pero el pasado te llama por tu nombre. No es que no quieras salir adelante, es que hay heridas que se convirtieron en obstáculos. Y no hablo solo de recuerdos, hablo de esas marcas invisibles que todavía dictan cómo reaccionas, cómo amas, cómo confías, cómo te ves a ti mismo. Una herida no sanada se convierte en un muro entre tú y tu propósito. Cuando el corazón no ha sanado, cualquier cosa puede convertirse en peso. Te vuelves hipersensible, desconfiado, temeroso. Y no te das cuenta de que el problema no es lo que te rodea, sino lo que llevas dentro. Por eso hay personas que cambian de ciudad, de trabajo, de pareja, de iglesia, pero no cambian por dentro. Siguen llevando el mismo equipaje emocional a todas partes. Quieren un nuevo comienzo, pero no sueltan lo viejo. El autor de Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No dice Dios te quitará el peso, dice despójate. Eso significa que hay cosas que solo tú puedes decidir dejar. Dios no va a arrancar de tu mano lo que tú todavía eliges sostener. Si quieres correr libre, tienes que soltar. A veces pensamos que sanar es cuestión de tiempo, pero el tiempo no cura nada si no hay decisión. El tiempo solo adormece. Es como un analgésico emocional. Sientes menos, pero sigues enfermo. Lo que sana no es el tiempo, es la verdad, es la presencia de Dios. Es la valentía de enfrentarte a lo que duele. Si no lo haces, esa herida se convierte en obstáculo, en barrera, en un muro que te separa de lo que Dios tiene para ti. Imagina que estás corriendo una carrera con una mochila llena de piedras. Cada piedra representa algo: culpa, resentimiento, miedo, inseguridad, rechazo. Todos quieren llegar a la meta, pero pocos están dispuestos a dejar la mochila. Y mientras más avanza la vida, más pesa. Llega un momento en que ya no puedes correr, solo caminas y luego te detienes. Y crees que Dios te abandonó, cuando en realidad fuiste tú quien se negó a soltar. El problema es que nos apegamos al dolor como si fuera parte de nosotros. Lo justificamos. Decimos, soy así porque me lastimaron, desconfío porque me traicionaron, no amo porque me fallaron. Y lo entendemos, pero llega un punto en el que el dolor ya no explica, solo limita. Ya no es una herida, es una excusa. Y mientras tanto, el propósito de Dios te espera del otro lado del muro. Jesús se encontró con un hombre paralítico junto al estanque de Betesda.
38 años allí, esperando un milagro. 38 años mirando cómo otros eran sanados, pero él no. Jesús se le acercó y le preguntó algo que parece absurdo. ¿Quieres ser sano? Claro que quería, ¿no? Pero Jesús sabía que hay quienes se acostumbran a su dolor, lo convierten en identidad, en zona de confort. Algunos prefieren seguir quejándose que moverse. Y el paralítico respondió: Señor, no tengo quien me meta al estanque. Excusas, justificaciones, historias viejas. Jesús no escuchó nada de eso. Solo le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese instante el hombre se levantó. Dios no te pregunta si puedes, te pregunta si quieres. Si estás dispuesto a soltar la excusa, a romper la cadena, a dejar de mirar el obstáculo, porque no hay muro que Él no pueda derribar, pero hay muros que tú eliges mantener de pie. Muchos de nosotros cargamos heridas heredadas, dolor que no empezó contigo, pero que ahora vive en ti. Familias enteras que repiten patrones de abandono, de violencia, de adicciones, de silencio. Es el efecto dominó del alma. Lo que no sanas, lo repites. Lo que no enfrentas, lo transfieres. Por eso hay hijos que repiten las historias de sus padres sin darse cuenta. Y Dios está buscando a alguien que diga: conmigo se termina, que ponga fin al ciclo, que sea el punto donde el dolor deja de transmitirse. No es fácil. Significa reconocer que el obstáculo no está afuera, está dentro. Que no es el diablo, ni el jefe, ni la familia, sino algo dentro de ti que todavía no entregaste. Pero cuando lo haces, cuando decides ponerlo en las manos de Dios, la historia cambia. Lo que era un muro se convierte en puerta. Lo que te detenía se convierte en testimonio. He visto matrimonios restaurarse cuando una persona tuvo el valor de decir: ya no voy a reaccionar desde el dolor. He visto padres pedir perdón a sus hijos y sanar generaciones con un solo abrazo. He visto personas que estuvieron años atadas a una herida, ser libres en un solo encuentro con Dios. No porque el pasado desapareció, sino porque el corazón fue transformado. A veces oramos para que Dios quite el obstáculo, pero Él nos dice: te di autoridad para moverlo. Como Jesús dijo en Marcos 11:23, si dijeres a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en tu corazón, será hecho. Hay montes emocionales que necesitan tu voz. Necesitan que te levantes y digas: ya basta. Basta de cargar lo que no me pertenece. Basta de vivir prisionero del ayer. Basta de dejar que una herida dirija mis decisiones. Dios te está llamando a correr ligero, a dejar atrás el peso de la culpa, a perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz, a dejar de intentar entender por qué pasó y empezar a descubrir para qué pasó. Hay dolores que no se explican, pero sí se redimen. Recuerdo un hombre que vino una vez a una de las reuniones, tenía más de 60 años y lloraba como un niño. Me dijo: mi padre nunca me dijo que estaba orgulloso de mí. Toda mi vida intenté ganarme su aprobación. Ahora él ya no está y siento que fallé. Le tomé la mano y le dije: tu Padre Celestial sí está orgulloso. No necesitas correr más para probarlo. Ese día entendió que el obstáculo no era su padre, era la herida de sentirse no amado. Y cuando la entregó, fue libre. Cuando Dios te pide que sueltes, no es porque quiera quitarte algo, es porque quiere darte espacio para lo nuevo. Pero no puedes llenar un vaso si sigue lleno de lo viejo. Sanar es vaciar el corazón para que Él lo llene. No puedes abrazar el futuro si sigues aferrado al pasado. Algunas personas oran por dirección, por propósito, por claridad y no la reciben. No porque Dios no hable, sino porque su herida hace tanto ruido que no escuchan. Es difícil oír la voz del cielo cuando dentro de ti todavía grita el pasado. Por eso la sanidad interior no es opcional, es esencial. No puedes cumplir tu llamado con un alma lastimada. No puedes dar amor si el corazón está lleno de rencor. No puedes ver lo que Dios ve si tus ojos están nublados por el dolor. A veces creemos que nuestra vida se detuvo porque el enemigo nos atacó.
pero la verdad es que muchas veces somos nosotros los que ponemos el freno. Nos saboteamos con pensamientos, con miedos, con recuerdos. Pero hoy Dios quiere liberarte, no solo de lo que te hicieron, sino de lo que eso provocó en ti. Quiere romper la conexión entre tu herida y tu identidad. El apóstol Pablo decía en Filipenses 3, 13, 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Olvidar no significa borrar, significa dejar de vivir ahí. No puedes avanzar si sigues mirando el ayer. El pasado es un lugar de referencia, no de residencia. Cuando decides soltar, el cielo celebra, porque cada vez que alguien rompe una cadena, una generación entera se libera. Cada vez que perdonas, el infierno pierde territorio. Cada vez que eliges avanzar, el reino de Dios se expande. No hay decisión pequeña cuando se trata de sanar. Dios no te diseñó para vivir estancado. Te creó para correr, para brillar, para impactar. Pero las heridas no tratadas te hacen caminar en círculos. Te mantienen en los mismos lugares, repitiendo los mismos errores. Hoy el Espíritu Santo te dice, suelta. No puedes tomar mi mano si sigues aferrado a lo que te hirió. Si hay alguien que te hizo daño, perdona. Si hay algo que no entiendes, entrégalo. Si hay una culpa que te atormenta, déjala en la cruz. Si hay un miedo que te paraliza, enfréntalo con fe. Porque no hay obstáculo tan grande que pueda resistir a un corazón dispuesto. Recuerda, no sanas para olvidar, sanas para avanzar. No sueltas porque no te importe. Sueltas porque te importa tu paz. Y cuando lo haces, cuando finalmente dejas que Dios sea el que cierre la herida, la vida vuelve a fluir. Tu historia no terminó con el golpe, ni con la herida, ni con la traición. Tu historia sigue y este puede ser el capítulo donde el obstáculo cae, donde finalmente puedes decir, ya no cargo más, donde el peso del pasado se convierte en testimonio de victoria. Así que si hoy sientes que algo te detiene, que hay algo que no te deja avanzar, míralo de frente y díselo con autoridad. Ya no tienes poder sobre mí, porque quien está en Cristo no vive encadenado, vive libre. Libre del pasado, libre del miedo, libre del peso de lo que fue. Y quiero que lo sepas, cuando sueltas, no pierdes, ganas. Ganas paz, ganas propósito, ganas presencia. Porque cada obstáculo derribado es un paso más hacia la plenitud que Dios preparó para ti. Hay momentos en los que lo único que te queda es caer de rodillas. Ya no hay fuerzas, ya no hay respuestas, ya no hay discursos. Solo un alma cansada, un corazón quebrado y un suspiro que apenas puede decir, Señor, ayúdame. Y es ahí, precisamente ahí, donde empieza la verdadera sanidad. Porque la sanidad no comienza cuando todo se arregla, sino cuando uno se rinde. La humildad no es debilidad, es reconocer que sin Dios no podemos. Es dejar de pelear solos. Es quitarse la máscara y decir, sí, estoy herido, sí, necesito ayuda, sí, no puedo más. Y lejos de ser una derrota, eso es una victoria. Vivimos en un mundo donde la gente admira la fuerza, la independencia, la autosuficiencia. Nos enseñaron a nunca mostrar debilidad, a mantener la compostura, a no perder la dignidad. Pero el cielo no se mueve con orgullo, se mueve con humildad. La Biblia dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La gracia no fluye hacia arriba, fluye hacia abajo. Llega a los que se postran, a los que reconocen que necesitan al Padre. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa, creyó que tenía todo bajo control. Pensó que no necesitaba a nadie, que podía solo. Pero la vida le enseñó lo que la soberbia le ocultaba, que lejos del Padre todo se desmorona. Cuando ya no tenía nada, ni dinero, ni amigos, ni dignidad, recordó el rostro de su Padre y dijo, me levantaré e iré a mi Padre. No volvió porque se sintiera digno, volvió porque se sentía perdido. No regresó con orgullo, sino con hambre. Y la Biblia dice en Lucas 15:20, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es el corazón de Dios.
No esperó que el hijo llegara limpio, no le pidió explicaciones, corrió hacia él. ¿Sabes por qué muchos no sanan? Porque siguen intentando hacerlo con sus propias fuerzas, porque quieren tener el control incluso de su dolor. Pero el control es una ilusión. Sanar es soltar el control. Es confiar que el que te creó sabe cómo reconstruirte. Es dejar de decir yo puedo y empezar a decir Señor, sin ti no puedo nada. Omensak. Hay una historia en el Evangelio de Marcos capítulo 10 que siempre me emociona. Un ciego llamado Bartimeo estaba sentado al borde del camino. Había aprendido a vivir en la oscuridad, a pedir limosna, a conformarse con lo poco. Pero un día escuchó que Jesús pasaba cerca y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo mandaba a callar, pero él gritó más fuerte. Y Jesús se detuvo por un hombre ciego, sucio, mendigo, sin reputación. Lo llamó y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y él respondió, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. Esa historia me enseña que la humildad tiene voz. Bartimeo no tuvo miedo de gritar, no le importó el qué dirán. Su necesidad fue más grande que su orgullo. No se preocupó por su imagen, por su posición, por su reputación. Solo quería encontrarse con Jesús. Y cuando la necesidad se encuentra con la fe, el milagro sucede. Dios está buscando corazones así, dispuestos a correr hacia Él sin importar la dignidad. A veces estamos tan preocupados por no perder el control que terminamos perdiendo la oportunidad del milagro. Queremos orar de manera elegante, con palabras bonitas, pero Dios escucha el clamor del alma. Escucha cuando dices ya no puedo. Escucha cuando solo salen lágrimas. Escucha cuando tu oración es un silencio, porque la humildad no siempre habla, pero siempre se nota. Hay personas que no quieren acercarse a Dios porque creen que tienen que limpiarse primero, arreglar su vida, ser mejores y luego venir. Pero eso es como decir voy a sanar mi herida y después voy al hospital. No tiene sentido. No te acerques a Dios cuando estés bien, acércate precisamente porque no lo estás. No esperes tener las palabras correctas. Él entiende tu lenguaje roto. No esperes tener el corazón completo. Él trabaja con los pedazos. Cuando uno se humilla delante de Dios, algo sucede. La presencia de Dios desciende, no porque le impresionen tus logros, sino porque le conmueve tu sinceridad. Hay un momento en el que el orgullo se rompe y el Espíritu Santo entra como un río. Y donde hay humildad, hay sanidad. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar más en Dios. Es saber que tu valor no depende de lo que hiciste o dejaste de hacer, sino de lo que Él dice que eres. Cuando te acercas a Dios con el corazón humilde, no te rechaza, te recibe. Dice Isaías 57:15, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita donde hay humildad, no en templos lujosos, sino en corazones rendidos. A veces la razón por la que no vemos el poder de Dios en nuestras vidas es porque todavía intentamos controlar todo. Oramos, pero queremos decirle cómo, cuándo y de qué manera debe actuar. Le pedimos que sane, pero no soltamos el dolor. Le pedimos dirección, pero no soltamos nuestras agendas. Queremos un milagro, pero sin rendición. Y eso no funciona. Dios no se mueve por instrucciones, se mueve por entrega. Cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo y el ejército egipcio detrás, no tenía salida. El pueblo gritaba, el miedo se apoderaba de todos. Pero Moisés levantó la vara y el mar se abrió. ¿Por qué? Porque en ese momento no tuvo otra opción que confiar. La humildad nace cuando te das cuenta de que no hay plan B, solo Dios. Cuando entiendes que no eres el centro, que no puedes resolverlo todo, que dependes completamente del cielo. He visto personas transformadas por completo solo por un instante de humildad genuina. Un hombre que después de años sin hablar con su hijo se arrodilló y dijo, perdóname. Una mujer que después de guardar rencor por décadas dijo, Señor, no puedo más, ayúdame.
Y ese ayúdame fue suficiente para que el Espíritu Santo hiciera lo que nadie más pudo. La humildad es la llave que abre todas las puertas. Abre la puerta de la gracia, de la restauración, de la sanidad. Sin ella, todo esfuerzo es inútil. Con ella, todo cambia. Cuando reconoces tu dependencia, Dios se convierte en tu fuerza. Cuando te humillas, Él te levanta. Jesús mismo dio el ejemplo. Siendo el Hijo de Dios, se despojó de su gloria, se hizo hombre, lavó los pies de sus discípulos y se entregó en la cruz. Nadie fue más humilde que Él y nadie fue más exaltado. Filipenses 2:8 hasta 9 dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Si el mismo Cristo necesitó la humildad para cumplir su propósito, ¿cómo no la necesitaremos nosotros? No se trata de sentirte menos, sino de reconocer que sin Dios eres menos. La humildad es ponerte en el lugar correcto, debajo de la gracia, no encima de ella. Es mirar al cielo y decir: no tengo todo resuelto, pero tengo fe. Es dejar que Él sea Dios y tú seas hijo. A veces lo que impide tu sanidad no es la herida, es el orgullo. Es el querer tener razón, el no querer perdonar, el no querer pedir ayuda. Pero cuando te das cuenta de que eso solo te ata más, decides rendirte. Y rendirse no es perder, es ganar libertad. Es como soltar el peso que llevabas y sentir que puedes respirar de nuevo. Hay un momento en que el alma cansada cae a los pies de Jesús y simplemente dice: hazlo tú. Y Él lo hace, no porque seas perfecto, sino porque finalmente confías. El poder de Dios se manifiesta en la rendición. Cuanto más te vacías de ti, más te llenas de Él. Quizás hoy has intentado todo: terapia, consejos, distracciones, pero todavía hay algo roto. Hoy Dios te dice: ven a mí. No te promete que no dolerá, pero te promete que no estarás solo. Te promete descanso. Jesús dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no es solo físico, es del alma. El alma cansada no necesita explicaciones, necesita presencia. Y la presencia de Dios está donde hay corazones humildes. No tienes que gritar ni impresionar, solo tienes que abrir el corazón y dejar que Él entre. Cuando la humildad llega, el ego muere y la sanidad florece. Empiezas a ver con otros ojos, a hablar con otras palabras, a reaccionar con otro espíritu. Ya no buscas tener la razón, buscas tener paz. Ya no luchas por el control, confías en la voluntad del Padre. Y en esa entrega la herida empieza a cerrarse. Así que, si estás cansado de pelear, de intentar, de fingir, haz una cosa: ríndete, no al problema sino a Dios. Deja de resistirte a su proceso. Porque cuando te humillas, Él te levanta más alto de lo que imaginabas. Cuando sueltas tu dignidad, Él te viste de propósito. Cuando te arrodillas, Él te corona. Y recuerda, la humildad no te hace pequeño, te hace accesible al cielo. Es el puente entre tu dolor y tu milagro. Es el idioma que Dios entiende sin traducción. Y cuando lo hablas, el cielo responde. Hay una verdad que pocos quieren aceptar. Sanar lleva tiempo. No es mágico, no es instantáneo, no es como presionar un botón y despertar sin cicatrices. La sanidad divina es un proceso, una caminata diaria, una obra continua del Espíritu de Dios en lo más profundo del alma. Porque Dios no tiene prisa, Él no está apurado en arreglarte, está comprometido en transformarte. Y eso lleva tiempo. Vivimos en una generación que lo quiere todo rápido. Queremos milagros express, respuestas inmediatas, emociones fuertes. Pero el reino de Dios no funciona así. Jesús no vino a ofrecer atajos, vino a mostrar caminos. Y los caminos de Dios son procesos donde aprendemos a confiar, a depender, a esperar.
Sanar no significa sentirte bien de un día para otro. Significa aprender a vivir con esperanza mientras Dios trabaja en ti. Hay quienes se frustran porque oran una vez y creen que nada cambió. Pero la semilla de la fe no germina en el mismo día que se planta. Debajo de la tierra algo está sucediendo. Las raíces crecen, el suelo se mueve, el proceso es invisible pero real. Así es la sanidad. Aunque no lo veas, está ocurriendo. Aunque no lo sientas, Dios está obrando. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Me encanta esa imagen. No dice que las borra, dice que las venda. Vendar una herida lleva cuidado, tiempo, seguimiento. No es algo que se hace deprisa. Dios te venda con ternura. Cada día toca el corazón, limpia, cura, protege. Lo hace con paciencia, como un médico que no abandona a su paciente. Él no se cansa de ti. Aunque tú te desesperes, Él sigue trabajando. La sanidad divina no es perfección, es progreso. Y el progreso a veces es lento, pero es seguro. Hay días que parecerá que retrocedes, que vuelves a llorar por lo mismo, que el dolor vuelve a tocar la puerta, pero no es que estés cayendo, es que el proceso está profundizando. Dios no está repitiendo la herida, está limpiando lo que aún quedaba. Me impresiona cómo Jesús sanaba a la gente. A unos los tocaba y sanaban al instante, a otros los mandaba a lavarse en un estanque, a uno le puso lodo en los ojos, a otro lo tocó 2 veces para que pudiera ver con claridad. Cada sanidad fue diferente, porque Dios no repite métodos, repite principios. Y el principio es este: Él siempre sana, pero cada proceso es único. No te compares con otros. Si alguien fue sanado rápido y tú sigues esperando, no significa que Dios te olvidó. Significa que está haciendo algo más profundo contigo. A veces Dios permite que el proceso sea largo para enseñarte a caminar con Él. Si todo fuera instantáneo, solo buscaríamos su mano, pero en el proceso aprendemos a buscar su rostro. En el proceso se purifica el carácter, se fortalece la fe, se afina el oído para escuchar su voz. El dolor se convierte en escuela y el sufrimiento en maestro. Recuerdo una historia que escuché hace años. Un hombre le preguntó a Dios: ¿por qué no me sanas ya? Y Dios le respondió: porque no solo quiero sanarte, quiero transformarte. Sanar no es solo quitar el dolor, es cambiar la manera en que lo miras. Cuando el corazón se sana, los mismos recuerdos que antes te hacían llorar se convierten en testimonio. Lo que antes era herida se convierte en cicatriz, y la cicatriz ya no duele, solo recuerda. Y recuerda que sobreviviste, que fuiste sostenido, que Dios fue fiel. Hay un versículo en Filipenses 1:6 que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que Dios no deja las cosas a medias. No te salvará a medias, no te sanará a medias, no te restaurará a medias. Si empezó la obra en ti, la terminará. Puede que no veas el final, pero Él ya lo tiene escrito. Tal vez hoy estás en el punto intermedio. Ya no estás en el dolor del principio, pero todavía no ves la plenitud del final. Y en medio de ese proceso el enemigo susurra: Dios se olvidó. No le creas. Dios no olvida lo que ama. Y tú eres su amado, su amada. Él no se distrae, no se cansa, no abandona. Me gusta pensar que el proceso de sanidad es como el trabajo del alfarero. En Jeremías 18 se cuenta que Dios llevó al profeta a la casa del alfarero y vio cómo el alfarero trabajaba el barro. De repente, la vasija se rompió en sus manos. Pero el alfarero no la tiró, la volvió a formar. El texto dice: y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Así es Dios contigo. No desecha lo que se rompe, lo rehace. No empieza de cero, empieza desde el dolor. Y cuando termina, la vasija es más fuerte, más hermosa, más valiosa que antes.
Hay una técnica japonesa llamada kintsugi. Cuando una pieza de cerámica se rompe, no la tiran. La reparan con polvo de oro, uniendo las grietas con brillo. El resultado es una pieza única y repetible. Sus cicatrices son su valor. Lo que era fractura se convierte en belleza. Así trabaja Dios. Él usa el oro de su gracia para rellenar tus grietas. No las esconde, las redime. Porque tus heridas no son tu vergüenza, son la prueba de que el amor de Dios te sostuvo. Quizás hoy miras tu vida y ves grietas por todos lados, pero esas grietas son la evidencia de que sigues aquí. Y si sigues aquí es porque Dios no ha terminado. Él no te llama por lo que perdiste, te llama por lo que te queda. Te llama por lo que todavía puede hacer en ti. Hay días en que sentirás que no avanzas, que oras y no pasa nada, que lees la Biblia y no entiendes, que el cielo está en silencio. Pero no te confundas, el silencio de Dios no es su ausencia. A veces calla porque está trabajando, a veces no habla porque su obra está en marcha. Como un cirujano que no conversa mientras opera, Dios está concentrado en tu corazón. No te desesperes si el proceso es largo. Los milagros más profundos son los que tardan. Una semilla tarda meses en dar fruto, pero cuando lo hace, nadie la detiene. Y cuando la sanidad florece, se nota. Ya no reaccionas igual, ya no piensas igual, ya no temes igual. Eres el mismo por fuera, pero distinto por dentro. Me gusta lo que dice Isaías 61. 3. Darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Dios no solo quita lo que te duele, te da algo mejor. No te deja vacío, te llena. No te deja igual, te transforma. Y eso no ocurre en un instante, ocurre paso a paso. A veces, mientras esperas, Dios te usa para sanar a otros. Porque el que fue herido entiende mejor. Tus palabras tienen peso cuando vienen de una historia verdadera. Tu voz sana porque tienes cicatrices. El dolor no te descalifica, te entrena. El quebranto no te destruye, te capacita. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para levantar a otros. Hay algo poderoso en las personas que no se rindieron, en aquellos que lloraron, que dudaron, que cayeron, pero siguieron. Esa gente tiene una fe que no se enseña, se prueba. Una fe que no viene del libro, sino de heridas. Y esa fe tiene poder para mover montañas. No porque sea grande, sino porque aprendió a confiar. Si hoy estás en proceso, no te apresures. No quieras saltarte etapas. Cada paso tiene su propósito. Cada lágrima tiene su valor. Cada silencio tiene su mensaje. Dios está formando en ti algo que no se rompe con el tiempo. Sanar no es dejar de sentir. Es sentir sin que duela. Es poder mirar atrás y agradecer. Es entender que lo que un día te rompió fue lo que te llevó al lugar donde encontraste a Dios. Es mirar tus cicatrices y decir, aquí me tocó el cielo. Y cuando llegue ese día, porque llegará, entenderás que el proceso valió la pena. Que cada noche de llanto fue semilla de fe. Que cada oración sin respuesta fue una conversación que preparó el milagro. Que cada silencio fue una caricia divina que te moldeaba sin que lo notaras. Así que no te rindas. Aunque todavía duela, aunque aún no veas el resultado, Dios sigue vendando tu alma. Cada día un poco más. Cada día una capa de su amor cubre tu herida. Hasta que un día, sin saber cómo ni cuándo, descubrirás que ya no duele. Que puedes hablar de lo que pasó sin lágrimas. Que el recuerdo ya no pesa. Que el alma ya respira. Y entonces mirarás al cielo y dirás, gracias Señor, porque no lo hiciste rápido, lo hiciste bien. Hay un momento en la vida en que uno se da cuenta de que todo lo vivido, incluso lo que dolió, tenía sentido. Es ese instante en el que miras atrás y ya no ves heridas abiertas, sino cicatrices doradas. Es cuando entiendes que lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo transformó en una historia que ahora puede sanar a otros. Porque el propósito final de la sanidad no es solo sentirte bien, sino convertirte en un canal de esperanza. Cuando el alma sana, se vuelve instrumento de Dios para levantar a otros.
La sanidad divina no es el final de un proceso, es el comienzo de una nueva misión. Jesús nunca prometió una vida sin dolor, pero sí una vida donde ninguna herida sería inútil. Dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no te saca del fuego, te acompaña dentro del fuego. No evita las tormentas, camina sobre ellas. Y cuando pasas por ellas, ya no eres el mismo. El fuego purifica, la tormenta enseña, el desierto revela. Después de cada proceso, Dios no solo te sana, te cambia el corazón, te cambia la mirada, te cambia la voz. Recibir la sanidad divina es permitir que Dios use lo que viviste para escribir algo nuevo. No te deja vacío, te llena de propósito. Por eso cada lágrima tiene un sentido, cada caída tiene una enseñanza. Sanar no es olvidar el pasado, es abrazarlo desde la fe. Es poder decir, gracias Señor, porque lo que un día me rompió, hoy me fortalece. Me gusta imaginar cómo sería la vida si aprendiéramos a mirar nuestras cicatrices con gratitud, porque las cicatrices son señales de supervivencia. Significan que algo intentó destruirte y no lo logró, que la herida sanó, que el alma resistió. Son marcas de victoria, no de vergüenza. Jesús resucitó con sus cicatrices. Podría haberlas borrado, pero las conservó. Cuando se apareció a Tomás, le mostró las manos y el costado. Le dijo, mira mis heridas, porque las heridas son parte de su testimonio eterno. No las escondió, las usó como evidencia del amor más grande que existe. Así también Dios quiere usar tus cicatrices, no para recordarte el dolor, sino para mostrar su poder. Hay algo glorioso en un corazón sanado. Ya no reacciona desde la ira, sino desde la paz. Ya no vive desde el miedo, sino desde la fe. Ya no juzga, comprende, ya no hiere, abraza. Cuando el Espíritu Santo sana el alma, te devuelve la ternura, te devuelve la capacidad de amar sin miedo, de confiar sin sospecha, de vivir sin rencor. Y eso no pasa en un instante, pasa caminando con Él día tras día. Llega un momento en que sin darte cuenta te sorprendes a ti mismo, sonriendo otra vez, riendo sin culpa, soñando sin temor. Y te preguntas, ¿cuándo pasó? No sabes cuándo, pero sabes quién lo hizo. Fue Él, el mismo que te sostuvo cuando llorabas, el mismo que te levantó cuando no podías más. Cuando Dios sana, no solo repara, renueva. Hace nuevas todas las cosas. Te da una nueva forma de ver la vida. Ya no ves a tus enemigos con odio, sino con compasión. Ya no ves tus errores como fracasos, sino como parte del proceso que te llevó a conocer la gracia. Y entiendes que la gracia no se gana, se recibe. No por lo que hiciste, sino por quién es Él. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, todas. Eso incluye las noches de llanto, los días de soledad, las decepciones, las pérdidas, los errores. Todo coopera para bien cuando está en las manos de Dios, porque Él no desperdicia el dolor, lo transforma. Donde hubo lágrimas, planta semillas de gozo. Donde hubo derrota, levanta propósito. Donde hubo silencio, hace brotar canción. Hay algo que pasa cuando recibes la sanidad divina. Empiezas a reconocer a Dios en todo. Ya no lo ves solo en los milagros espectaculares, sino en los detalles pequeños. Lo ves en un amanecer, en una conversación, en un abrazo, en el aire que respiras. Descubres que el amor de Dios no está en los momentos grandiosos, sino en los cotidianos. Empiezas a vivir agradecido. Y el agradecimiento se convierte en la mejor evidencia de un alma sana. El corazón herido se queja, el corazón sanado agradece. Antes decías, ¿por qué a mí? Ahora dices, gracias Señor porque me sostuviste. Antes pensabas, no puedo más. Ahora sabes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es fruto de la sanidad divina. Es el cambio de perspectiva que solo el Espíritu Santo puede dar. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, solo uno volvió a darle gracias. Los otros 9 se fueron con la piel limpia,
pero solo uno recibió el alma sana, porque no todos los que son tocados por Dios son transformados, solo los que regresan a agradecer. Sanar es más que ser curado, es volver al origen, es volver al Padre. Y cuando vuelves, algo dentro se alinea. Empiezas a vivir diferente, empiezas a entender que cada día es un regalo, que cada respiración es gracia, que cada paso es oportunidad. Ya no vives para demostrar nada, vives para reflejarlo a Él. La sanidad divina también te libera del pasado. Ya no eres esclavo de lo que fuiste, ni prisionero de lo que te hicieron. Ya no defines tu valor por tus cicatrices, sino por su cruz. Y en esa cruz encuentras la verdadera libertad, porque Jesús no solo cargó tus pecados, también cargó tu dolor. Dice Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso incluye las heridas del alma. Cuando lo entiendes, algo cambia, te das cuenta de que no tienes que cargar solo con nada, que el peso que llevabas ya fue puesto sobre sus hombros. Entonces puedes descansar, puedes respirar profundo y decir, ya no tengo que sostenerme solo, porque ahora sabes que estás sostenido por el amor más fuerte del universo. Y ese amor no falla, no cambia, no se agota. Ese amor te persigue hasta en tus noches más oscuras. La sanidad divina también te enseña a perdonarte, porque a veces el enemigo más difícil no está afuera, está en el espejo. Nos castigamos por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que dejamos pasar. Pero Dios no te mira con reproche, te mira con ternura. Él no ve tus errores, ve tu corazón. Si Él te perdonó, ¿quién eres tú para seguir castigándote? Perdonarte es aceptar la gracia. Es creer que el sacrificio de Jesús fue suficiente. Y cuando lo haces, cuando finalmente te perdonas, el alma respira. Es como si un peso invisible cayera de tus hombros. El aire entra diferente, la mirada se ilumina, la esperanza vuelve, porque el perdón no borra el pasado, te libera de él. Cuando recibes la sanidad divina ya no necesitas respuestas, necesitas presencia. Dejas de preguntar por qué y comienzas a decir para qué. Porque el dolor sin propósito te destruye, pero el dolor con propósito te impulsa. Y ahora entiendes que cada herida fue un punto en el mapa que te llevó al corazón de Dios. El enemigo quiso callarte, pero Dios usará tu voz. Quiso quebrarte, pero Dios te hizo más fuerte. Quiso que te avergonzaras, pero Dios te vistió de dignidad. Lo que el infierno diseñó para mal, el cielo lo transformó en gloria. Por eso hoy quiero que digas con fe, no soy víctima del pasado, soy testimonio de la sanidad de Dios. Dilo con convicción porque es verdad. Ya no eres el mismo, el dolor te cambió, pero Dios te transformó. El dolor te quebró, pero Dios te reconstruyó. Ahora caminas con cicatrices que brillan, con una fe que late, con una historia que inspira. Mira a tu alrededor. Hay personas que necesitan lo que tú recibiste. No guardes lo que Dios te dio. Habla, comparte, ora, acompaña. Sé las manos extendidas de Cristo. Porque quien ha sido sanado se convierte en sanador, no porque tenga poder, sino porque tiene experiencia. Tu historia no es casualidad. Cada paso, cada lágrima, cada noche oscura fue parte del camino que te trajo hasta aquí. No vivas avergonzado de tu pasado. Dios lo usó para construir tu presente, y tu presente será semilla para el futuro de otros. Así que levántate, camina con la cabeza en alto, no porque lo merezcas, sino porque fuiste redimido. Camina sabiendo que tus heridas ya no son cadenas, son trofeos de gracia. Camina sabiendo que la sanidad no fue un evento, fue el comienzo de una vida nueva. Y cuando la duda vuelva, cuando el dolor intente recordarte lo que fuiste, mira tus cicatrices y recuerda a quién te sanó. Mira al cielo y di, gracias Señor, porque no solo me curaste, me diste propósito. Porque eso es la sanidad divina, no la ausencia de heridas, sino la presencia de Dios en medio de ellas. No la perfección, sino la plenitud. No el olvido, sino la redención. Y cuando llegue el día en que mires atrás, ya no verás el dolor, verás la fidelidad. Y entenderás que cada paso, incluso el más difícil, te acercó un poco más al abrazo del Padre.